todos nos gusta pensar que los responsables de nuestros países tienen la cabeza bien puesta, pero la verdad es que pueden ser tan tontos como el resto de nosotros. De hecho, pueden ser mucho más tontos. Desde puñetazos entre políticos y venta de material nuclear a cualquiera que lo pida, hasta renos resplandecientes exigidos por el Estado. Suena demasiado absurdo para ser real, ¿no? Bueno, prepárate para escuchar algunas de las decisiones más estúpidas que han tomado muchos de nuestros gobiernos e instituciones oficiales. Soldados de NASCAR. La Guardia Nacional de Estados Unidos siempre está al acecho de que los jóvenes ambiciosos se unan a sus filas. Estaban tan ansiosos por nuevos reclutas que en 2011 la Guardia Nacional se asoció con NASCAR, cubriendo con su iconografía todos los autos y patrocinando eventos importantes. Ciertamente tenía sentido, después de todo las carreras de alto octanaje de NASCAR atraían hasta 15.6 millones de espectadores en ese momento. Durante un periodo de 3 años, la Guardia Nacional supuestamente gastó unos fenomenales 88 millones de dólares de dinero de los contribuyentes en su acuerdo de patrocinio con NASCAR, y la publicidad también dio sus frutos. Solo en 2012 la Guardia recibió 24.800 solicitudes a través del patrocinio. Vaya, eso es bastante bueno, especialmente considerando que su objetivo de reclutamiento anual es de solo 50.000 nuevos registros. Pero la Guardia Nacional no había pensado realmente en esta asociación. De las 24.800 solicitudes, solo 20 cumplieron con los requisitos de la Guardia Nacional. Y de esos 20, ninguno terminó realmente uniéndose. Si bien la Guardia Nacional nunca explicó exactamente por qué tan pocos de estos solicitantes no eran elegibles para servir, creo que he encontrado la respuesta. Aunque los datos de 2012 no están disponibles según Statista, la edad promedio de un espectador de NASCAR en 2016 era de 58 años. Esto significa que la Guardia Nacional gastó 88 millones de dólares en impuestos dirigidos a personas que eran en promedio 23 años mayores que su edad máxima de inscripción de 35. Parece que esta lógica de reclutamiento llegó a un callejón sin salida. Trituradora canadiense. Canadá. El país conocido por el hockey, el jarabe de arce y cobrar accidentalmente millones de dólares a personas al azar. La Junta de Turismo no puede estar entusiasmada con esto último. Verás, Irving Lirox y su esposa Jill Moore tenían un parque de casas rodantes bastante exitoso en la Columbia Británica. En 1996, la empresa de Lirox se sometió a una auditoría de rutina por parte de la Agencia de Ingresos de Canadá, o CRA para abreviar, cuando se produjo un ligero contratiempo. En lugar de poner todos los recibos y documentos importantes de Lirox en una carpeta, los colocan directamente en una trituradora. Fácil error de cometer, ¿no? Carpeta, trituradora, son tan similares. Para empeorar las cosas, la CRA simplemente se negó a reconocer este error o darle a Lirox el beneficio de la duda. Mientras habían triturado todos sus recibos y gastos, ahora parecía que Lirox y su esposa le debían al gobierno la asombrosa cantidad de 640.000 dólares canadienses, que después de los intereses se acercaba más a un billete de $1 millón. Esta era una cantidad obscena de dinero para pagar por el error de otra persona, por lo que los dos llevaron el asunto a los tribunales. En 2005, después de gastar cientos de miles de dólares de impuestos en costos legales para tratar de salvar las apariencias, la CRA abandonó a regañadientes la batalla legal y anuló la deuda. Desafortunadamente, acudir a los tribunales es caro y a menudo desencadena otros efectos secundarios muy costosos. En los años transcurridos entre que se cometió el error y se rectificó, el principal acreedor de Lirox exigió que se devolvieran sus préstamos. Según los informes, Lirox tuvo que vender tanto su negocio como su casa, y al final se quedó básicamente sin nada. Y mientras tanto se estableció que la CRA en realidad le debía a Lirox 24.000 dólares. ¡Qué descaro! ¿Alguna vez has sido víctima de un estúpido error gubernamental como este? Puede sentirse catártico desahogarse, así que házmelo saber en los comentarios. Y mientras lo haces, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para obtener más contenido increíble cada día. Muy bien, ¿qué decisión gubernamental tonta es la siguiente? Rodolfo. La bioluminiscencia es un fenómeno natural asombroso. Hay cientos de animales en todo el mundo que brillan, centellan y resplandecen de maneras realmente asombrosas. La mayoría de estas criaturas son pequeñas, como peces o insectos. Pero estos son renos. No, esto no es una especie de híbrido entre reno y luciérnaga. Es solo un viejo ciervo normal fotografiado en Finlandia. Esas astas ni siquiera son realmente brillantes, solo están cubiertas con pintura reflectante. La gran idea detrás de este concepto de aspecto loco provino del gobierno finlandés. Alrededor de 4.000 renos mueren en colisiones de tráfico en todo el país cada año, lo que realmente perjudica los ingresos de los criadores de renos. Además, estas colisiones causan mucho daño a los autos involucrados. Después de todo, un reno adulto puede pesar tanto como un piano de cola.
Entonces, para hacerlos más visibles por la noche, el gobierno pensó que cubrir las astas de los renos con una pintura reflectante sería suficiente. Desafortunadamente, esta cegadora solución falló. Resultó que los conductores a menudo confundían los reflectores con personas en la oscuridad y asumían que no correrían hacia el medio de la carretera cuando vieran acercarse el faro de los automóviles. Gran error. Sin embargo, en caso de que hubiera funcionado, el gobierno ignoró el hecho de que ellos pierden sus cuernos en el invierno, también conocida como la estación más oscura del año. ¿Alguien podría llamar a Rodolfo? Quizás podría aconsejar al gobierno finlandés. Muy equivocado. ¿Qué es lo peor que has hecho para salir de una situación embarazosa? Bueno, probablemente no fuiste tan lejos como este próximo funcionario del gobierno. Jaime Rolando Urbina Torres era el alcalde de Tandara, un pequeño pueblo de Perú. Durante el apogeo de la pandemia de COVID, decidió que sería buena idea ignorar las reglas del encierro y salir a beber con sus amigos. Pero cuando llegó la policía para hacer cumplir el toque de queda, quiso evitar una escena. Entonces, como el líder valiente que era él, decidió hacerse el muerto, en un ataúd real. Esto engañó a la policía durante 10 segundos, quienes llevaron a Torres a la estación poco después. En general, creo que fingir estar muerto y esconderse en un ataúd se ubica debajo de un perro se comió mi tarea en la escala de credibilidad. Cuestión de tierras. Hoy la guerra de Vietnam se recuerda como una pérdida histórica de tiempo, dinero y vidas. Pero allá por 1961 fue vista como una pérdida regular de tiempo, dinero y vidas. En este punto de la guerra de Vietnam, los estadounidenses aliados con Vietnam del Sur contra Viet Cong, o Frente Nacional de Liberación de Vietnam en el norte, estaban ansiosos por verse mejor que sus oponentes. Aquí es donde entró en juego el programa de aldeas estratégicas. La idea era crear varias aldeas pequeñas y seguras en Vietnam del Sur, donde los campesinos pudieran ser reubicados y con suerte, llegar a apreciar los valores estadounidenses. Alerta de spoiler, esto no ocurrió. Para empezar, a la gente generalmente no le gusta que la reubiquen por la fuerza. Los survietnamitas especialmente lo odiaron. La historia y el legado eran parte importante de su cultura y para muchos aldeanos era angustioso tener que dejar la tierra en la que sus familias habían trabajado durante generaciones, así como sus tumbas familiares. Sin embargo, al menos las aldeas eran bonitas, ¿cierto? Amigo. Muchas de las aldeas se encontraban en lugares espantosos y áridos que no podían cultivar si no tenían árboles para dar sombra. Para empeorar la situación, muchas de estas aldeas estaban superpobladas. Algunos informes indican que las aldeas construidas inicialmente para albergar a 6.000 personas terminaron con 14.000. Imagínate esto. Hace más de 32 grados, mueres de hambre, estás apiñado junto a 14.000 personas que no conoces y ni siquiera pensaron en poner una sombrilla para dar sombra. ¿Cómo podría gustarte vivir allí? No debería sorprendernos entonces que cuando apareció Viet Cong, los residentes de las aldeas no tenían exactamente ganas de luchar a muerte para defender estos lugares. De hecho, el Viet Cong solía utilizar las aldeas como zonas de reclutamiento para sus nuevos soldados. En 1963 el sur controlaba solo el 20% de las aldeas que construían. Vaya, ¿quién podría haber predicho que la reubicación forzosa de personas en lugares que aman terminaría mal, Pelotón de palomas. Si te encuentras en un área metropolitana importante, es probable que estés familiarizado con estas amiguitas. Las palomas son una parte importante de la vida de la ciudad, como el smog, el tráfico y los apartamentos diminutos y caros. Pero ¿y si estas plagas voladoras pudieran utilizarse para un bien mayor? Bueno, ese es el mismo pensamiento que tuvo el Ejército de Liberación Popular de China en 2020, cuando compraron un enorme ejército de 10.000 unidades de palomas. La razón es que el ejército chino necesita una forma de enviar mensajes en caso de que se apaguen todos los demás medios de comunicación. Esto significa que estas palomas resultarán invaluables si el ejército chino no puede usar el teléfono, la radio, el correo electrónico, el fax, los buscapersonas, los textos, la mensajería instantánea, el código Morse o el Jabotel. Pero China podría estar tomando una hoja del libro de Rusia. En 2013, el Servicio de Guardias de Rusia, según se informa, inició un proyecto para revertir el mantenimiento de documentos en máquinas de escribir y papel después de importantes filtraciones de documentos en línea. Quizás los dos países están planeando repetir juntos la Primera Guerra Mundial. Todo lo que sé es que me compadezco del soldado chino atascado con el deber de la limpieza en la sala de palomas. Rusia prohíbe ser emo. Si eras un adolescente a principios de la década de 2000, es muy probable que hayas pasado por una fase emo. Ya sabes, cabello oscuro, perspectiva sombría de la vida, música vergonzosa, y ninguno de nosotros está particularmente orgulloso de eso. Pero al final del día fue una fase inofensiva, ¿cierto? Bueno, no según el gobierno ruso. En junio de 2008, Rusia celebró una audiencia sobre un proyecto de ley que buscaba disminuir la influencia de esta supuesta tendencia adolescente peligrosa. El proyecto de ley, titulado memorablemente Estrategia Gubernamental en la Esfera de la Educación Espiritual y Ética,
Buscaba prohibir la moda emo y gótica en las escuelas y edificios gubernamentales, así como regular los sitios web emo. Su razonamiento era que el estilo de vida emo promovía la autolesión y querían evitar que los adolescentes pensaran en quitarse la vida. Uno de los redactores del proyecto de ley dijo que el objetivo era asegurarse de que para 2020 Moscú tendrá a alguien que gobierne su gobierno. ¿Cuántos niños venció Rusia que estaban perdiendo ante esta endémica emo? Pero había un problema bastante grande y obvio con el proyecto de ley. No hay mejor manera de hacer que algo parezca genial para un grupo de adolescentes que el gobierno diciéndoles que no lo hagan. El 19 de julio, un verdadero desfile negro de emos marchó por la ciudad de Krasnoyarsk para protestar contra el proyecto de ley. Además de la atención negativa que recibió el proyecto de ley, había otro problema. ¿Cómo sabes que alguien es emo? ¿Solo por la forma en la que visten? ¿Un gótico es emo? ¿Es un niño escena? ¿Qué tal un hipster? Si todas esas subculturas no significan nada para ti, entonces bueno, felicitaciones por ser parte de una generación mucho menos vergonzosa que la mía. Pero en serio, ¿cómo legislan las subculturas? El proyecto de ley estaba condenado al fracaso desde el principio. Nunca se aprobó como ley general, y los niños emo eran libres de seguir con lo suyo. Enfrentamiento surcoreano. ¿Alguna vez has tenido un compañero de trabajo molesto al que odiabas? ¿Alguien tan incompetente e irritante que querías golpearlo en la cabeza? Bueno, imagina que ese compañero de trabajo fuera el ex primer ministro de Corea del Sur. ¿Sigues tentado? Resulta que mucha gente lo estaba. En 2019, un total de 29 políticos fueron acusados por una pelea masiva que tuvo lugar en la Asamblea Nacional del país. Y si crees que esta fue una breve sesión de empuje, piénsalo otra vez. En el incidente, el legislador Cha Ji-wei y 4 de sus ayudantes quedaron atrapados en su oficina durante 6 horas, luego de que miembros del Partido Libertad de Corea les cerraran la puerta con un sofá. Aparentemente el problema se debió a un nuevo proyecto de ley que reformaría el sistema de votación de Corea del Sur, dando más voz a los partidos pequeños, o en otras palabras, daría menos voz a partidos más grandes como el Liberty Corea. Esto no se veía bien para Liberty Corea, especialmente después de que su líder anterior y presidente de Corea del Sur fuera acusado en 2017 de corrupción y conexiones con una secta. Contraten a un equipo de relaciones públicas, chicos. Todo este evento culminó con una pelea masiva con Liberty Corea tan humillado que se vieron obligados a fusionarse con varios partidos más pequeños para seguir siendo relevantes. Se dice que la Asamblea Nacional se convocará la próxima semana para votar oficialmente sobre los mocosos y los revoltosos. Elefante en la habitación. Los elefantes son animales realmente increíbles. Son fuertes, inteligentes, viven mucho tiempo y tienen grandes recuerdos. El ejército de los Estados Unidos examinó estos hechos y llegó a una conclusión obvia. ¿Estos animales deberían estar en el escuadrón de bombas? Sí. En 2015 el ejército de Estados Unidos se asoció con una reserva sudafricana para determinar si los elefantes serían animales eficaces para detectar bombas. Si bien es cierto que los elefantes tienen un gran sentido del olfato y que en el pasado se han utilizado perros y ratas para olfatear bombas, existe una diferencia importante entre estos animales. Los elefantes africanos pueden pesar hasta 7 toneladas. Eso es más pesado que 5 autos. ¿Querrías algo de ese tamaño en un aeropuerto o en un campo minado? Imagínate lo corto que hubiera sido The Hurt Locker si Jeremy Renner pesara hasta 5 autos. Según el propio ejército, el propósito de financiar este extraño esfuerzo no se trata de enviar unidades de eliminación de bombas de paquidermo al campo, sino más bien de tratar de averiguar cómo los elefantes pueden olfatear bombas de manera tan eficaz. Personalmente creo que esto prueba que, si quieres que tu investigación sea financiada, convence a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de que pueden convertirla en un arma. ¿Quién es el jefe? En agosto de 2002, una serie de trágicos accidentes provocaron el colapso del puente I-40 en Oklahoma. En poco tiempo el FBI llegó a la escena, ansioso por ayudar a los necesitados y por averiguar qué causó el accidente. A cargo estaba un energético capitán del ejército, el capitán William James Clark. Dio órdenes al FBI diciéndoles a dónde ir y qué hacer, así como también incautando suministros de las tiendas locales para el esfuerzo de socorro. Todo esto habría sido bastante noble si no fuera una tontería. William James Clark no era un capitán del ejército en absoluto, era solo un tipo con un disfraz de camuflaje barato. Uno pensaría que tratar de salirse con la suya bajo la mirada atenta del FBI sería el movimiento más tonto de la historia, pero fue el FBI el que realmente cometió el error. Durante su pequeña sesión de juego de roles, Clark supuestamente recolectó $400 en comestibles y acumuló una factura de $900 en un hotel local, indicando que el ejército pagaría por ambos, y el FBI no sospechó nada. Más tarde robó una camioneta y se dirigió directamente a Canadá antes de ser detenido por la policía montada de Canadá. El verdadero chasco aquí es que esta no sería la última vez que esto ocurriría. Clark pasó a utilizar cheques fraudulentos en toda Alaska, pretendiendo ser un capitán del ejército. Bueno, si esta historia te hace preguntarte qué tan crédulo puede ser el FBI, espera. Dejen la puerta abierta.
Si te pidiera que robaras al FBI, pensarías que estoy loco, ¿cierto? Esta es una agencia gubernamental con recursos casi ilimitados, sistemas de seguridad de primera línea y suficiente fuerza para asustar a cualquiera. Bueno, resulta que probablemente estés pensando demasiado las cosas. Puedes preguntarle al FBI si puedes robarles. Eso es básicamente lo que hizo un grupo de activistas pacifistas en 1971. Después de no poder abrir las cerraduras de una oficina del FBI en Media, Pensilvania, tuvieron una idea que era igualmente brillante y estúpida. Solo preguntaron cortésmente. Varias horas antes de robar las oficinas, el grupo dejó una nota en la puerta previamente cerrada, que simplemente decía: por favor no cierre esta puerta esta noche. Esta resultó ser una idea lo suficientemente estúpida como para funcionar. Efectivamente, un miembro del FBI muy cortésmente dejó la puerta abierta más tarde esa noche. En serio. Todo lo que se necesitó fue una simple nota para darles a estos activistas acceso ilimitado a documentos secretos y confidenciales. ¿Qué están pagando los dólares de impuestos en este momento? ¿Notas adhesivas? Los activistas estaban tan asombrados de lo fácil que fue todo, que inicialmente pensaron que deberían dejar otra nota diciendo gracias, pero decidieron no hacerlo. Bueno, después de ese catastrófico fracaso, habría estado tentado a dejarles toda una canasta de frutas. Ajá. Si hay algo que a los británicos les encanta, es ser absolutamente rigurosos con las reglas tontas y estúpidas. Lo que estás viendo en este momento es un letrero de manténgase alejado del césped, que protege con nobleza y audacia un trozo de césped que mide solo 0.99 por 0.61 metros. Si esta imagen no es lo suficientemente incómoda y vergonzosa para ti, aquí tienes una toma más amplia. Ahora, esta imagen puede parecer estúpida, pero créeme, el contexto lo hace más estúpida. Esta avenida está en Raynes Park, London, que estaba en proceso de atravesar recortes de gastos por valor de 70 millones de libras esterlinas o aproximadamente 100 millones de dólares. En el momento en que se tomó la fotografía, en algún lugar entre no llenar los baches, demoler las bibliotecas públicas y cerrar los orfanatos de cachorros, algunos burócratas miserables vieron al último niño feliz del país corriendo por una pequeña parcela de césped y pensaron: no en mi Inglaterra. Para ser justos, podría haber sido una pequeña parcela de césped muy importante, pero lo dudo muchísimo. ¿Alguna vez has visto una señal tan inútil? Házmelo saber en los comentarios. Problemas de horario en China. China es un lugar muy grande, aproximadamente 5.230 kilómetros de este a oeste y 5.632 kilómetros de norte a sur, lo que le da un área total de alrededor de 9.6 millones de kilómetros cuadrados. En cuanto a escala, es lo suficientemente grande como para que quepa perfectamente India, Japón, Kenia, el Reino Unido, Italia, Polonia y Corea del Sur dentro de sus fronteras, sin dejar de tener espacio suficiente para muchas naciones más pequeñas como Costa Rica o las Maldivas. Es extraño, entonces, que un país tan grande tenga exactamente una zona horaria. Estados Unidos, por el contrario, es un poco más pequeño que China, con 9.3 millones de kilómetros cuadrados, pero con el territorio continental de Estados Unidos teniendo 4 diferentes zonas horarias, con Alaska y Hawái cada una por su cuenta. Si Estados Unidos estuviera en una sola zona horaria, podría significar que si el sol se pone alrededor de las 9 p.m. en una parte del país, no se pondría hasta después de la medianoche en otras. También significaría que en algunas áreas el sol no saldría hasta después de las 11 a.m. Entonces, ¿por qué China vive así? Es porque en 1949 el gobernante de la República Popular de China, Mao Zedong, intentó proyectar fuerza y unidad en toda la nación al declarar que a partir de ese momento, China operaría en una sola zona horaria compartida, la hora de Pekín. Esencialmente lo que esto significa es que cuanto más lejos vives de Beijing, más extraño es el tiempo para ti, porque el gobierno lo dice. En Urumqi, por ejemplo, no es nada raro que los residentes cenen después de la medianoche. En algunas áreas de China la hora del día es tan irrelevante que ni siquiera se usan los horarios de los autobuses. Una decisión de primera Mao. Una bomba nuclear, por favor. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, GAO para abreviar, es la agencia en los Estados Unidos que se asegura de que todas las demás agencias del gobierno actúen de manera responsable y hagan su trabajo correctamente. Entonces, si has estado prestando atención, te darás cuenta de que básicamente tienen uno de los trabajos más difíciles de la Tierra. Bueno, en 2007 alguien de la GAO hizo la pregunta: oye, ¿qué tan fácil es construir una bomba nuclear? Quiero decir, viendo lo peligrosas que son esas cosas, debería ser prácticamente imposible que alguien se apodere de todos los materiales necesarios sin una verificación de antecedentes súper exhaustiva, ¿cierto? ¿Cierto? Resulta que la GAO creó una empresa falsa y solicitó una licencia para comprar materiales nucleares y, para su sorpresa, el Comité de Regulación Nuclear les dio una. ¿Así como así? Si hubieran hecho la más mínima investigación, habrían descubierto que la empresa no existía y que no tenía oficinas ni empleados. Sin embargo, la situación empeora.
La GAO descubrió que con solo unos pequeños ajustes pudieron editar su licencia para poder eliminar el límite en la cantidad de material nuclear que podían comprar, más que suficiente para destruir una manzana por lo menos. Subvenciones para elefantes olfateadores de bombas, secretos gubernamentales, material nuclear. ¿Hay algo que el gobierno de Estados Unidos no te dé si se lo pides? Gran prohibición en Florida. Ahora viajemos a uno de mis lugares favoritos, Florida, el lugar de nacimiento de Margaritaville, Gatorade y los notorios titulares de Florida Man. Esta fábula de Florida en particular nos remonta a 2013, cuando el estado decidió que quería tomar medidas enérgicas contra los juegos de azar en línea. En abril de ese año, el gobernador de Florida, Rick Scott, aprobó la prohibición de las máquinas tragamonedas y los cibercafés. Sin embargo, hubo un gran problema con el proyecto de ley firmado. La persona que lo escribió claramente nunca antes había usado una computadora. Verás, el proyecto de ley no prohibió máquinas específicas o el acto de apostar en sí. En cambio, el proyecto de ley prohibió cualquier máquina, dispositivo, sistema o red de dispositivos que pueda usarse en juegos de azar en línea en los que se puede apostar dinero. Ahora, si has detectado un problema de redacción aquí, felicitaciones por tener más conocimiento de informática que cualquier otro legislador del estado de Florida. Si lo piensas bien, todos los dispositivos con capacidad para internet, desde teléfonos hasta consolas de videojuegos y refrigeradores inteligentes, se pueden utilizar para conectarse a internet y apostar dinero. Vamos, si tienes dos latas con una cuerda atada entre ellas, técnicamente es un sistema o red de dispositivos que podrías usar para apostar. Florida esencialmente prohibió cada dispositivo con Wi-Fi y, dependiendo de su lectura del proyecto de ley, todas las formas de comunicación. Los oponentes del proyecto de ley no tardaron en presentar este argumento exacto. Un hombre hizo cerrar su cibercafé debido a la ley y argumentó que, si cerraba su negocio, solo tenía sentido si toda Florida cerrara. Pero no te preocupes, varios legisladores han argumentado que el proyecto de ley está bien siempre que se interprete con sentido común. Personalmente no dormiría mejor por la noche sabiendo que mis derechos están en manos de la idea del sentido común de Florida. Así que ahí lo tienes, una pequeña muestra de algunas de las peores, más estúpidas y catastróficas decisiones dirigidas por el gobierno en la historia moderna. ¿Puedes pensar en algún error masivo o desliz político que me haya perdido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.